Buenas tardes, mi nombre es Emily Nava y mi tema a tratar es el concepto de Estado en Venezuela. Es apenas un disimulo por Jorge Ignacio Cabrujas, donde plantea a través de la historia cómo el concepto de Estado se ha ido desenvolviendo en el ámbito político-cultural. La crítica del dramaturgo plantea que el concepto de Estado, como bien dice, es solo un truco legal con la finalidad de justificar las arbitrariedades que el hombre con poder determina en que es ley. A su vez, considerando que el país ha mantenido una visión limitada de las instituciones, definiendo así a Venezuela como un país provisional, ya que estructuralmente no mostraba solidez, convirtiéndose así en un sitio de paso donde quedarse significaba ser menos. Cabrujas llegó a ser una similitud con un campamento y posteriormente con un gigantesco hotel, donde las personas solo se quedan temporalmente y hacen caso omiso a las mejoras o necesidades que se presenten y hasta ignorar lo que como persona desea de ese lugar. Solo se limita a usarlo y ya. Y es lo que se presenta aún hoy día en el Estado venezolano, ya que la población se ha adaptado a desenvolverse bajo los lineamientos que se estipulan sin mirar si se amoldan o están diseñados para ejecutarse de la manera más acorde a sus necesidades. La diferencia del desarrollo de Venezuela con otros países es que se espera que el Estado solvente todos los problemas milagrosamente, como aparentemente ocurrió cuando el cambio de un país agrícola a un país que depende totalmente del petróleo, que comenzó a desarrollarse a pasos agigantados, que bien pudiesen haber causado mejor resultado, con un mejor uso de los recursos o un mejor plan de acción. Se pudiese considerar como una opción implementar para impulsar con los recursos de petróleo otras áreas de producción que permitieran subsidiar el peso de un país. Cabrujas plantea que en un momento un político hizo referencia en que el venezolano podía perder la libertad pero jamás la igualdad. Asimismo, hace referencia en la entrevista en que Venezuela se finge ser un país que cumple con la Constitución, una Corte Suprema de Justicia como un santuario de legalidad, pero en realidad es que la práctica del no te olvides de dónde vienes o recuerda bien lo que has hecho es común para que no te vuelvas predominante, sobre todo en puestos de poder, como método para facilitar trámite o de alguna manera obtener ventajas o beneficios, donde todo se convierte en un teatro en el que se finge el cumplimiento de las normas, pero al final todos se centran en cuál es la debilidad o aquello que se puede usar para conseguir lo que se está esperando del funcionario, o así, sin más, quién te puede ayudar a hacer el favor de saltarte todas las reglas, porque se considera que el funcionario que está mal es el que sigue los procedimientos acordados, o estas acciones en muchas ocasiones la corrupción puede llegar a considerarse como un hábito normal. Cabrujas hacía mención de que la sociedad venezolana está basada en una mentira general, ya que muchas veces los gustos no son moralmente bien vistos, no es conveniente o incluso son errores. Es por ello que se suele esconder en las apariencias, se vive bajo sombra todo aquello que apetece, pero no está bien, y a la luz aquella falsa imagen de perfección. Es por eso que en el año 1984 fue creada la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, conocido como la COPRE, la cual nació de ciertas formas organizativas que la población comenzó a poner en práctica para defenderse de las arbitrariedades del Estado, a su vez con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana. La conducta política en Venezuela se ha ido desarrollando a pesar de los años mediante campañas de promesas vacías, de desarrollos inconclusos o de prosperidad que simplemente queda a medio camino. Pero de igual manera, esas mismas acciones han demostrado que ningún gobierno es totalmente exitoso, o simplemente no es lo que la población espera, porque como se sabe, siempre habrá una parte de la población que está en desacuerdo. Desde hace años, el país se puede decir que se encuentra en stand-by, sumergido en infinidad de vicios legales, conociendo a esto como los efectos e irregularidades que afectan la validez de un acto jurídico. ¿Cuáles son algunos de ellos? El error, que es la falsa representación de la realidad que afecta el consentimiento. Dolo, engaño intencionado por una de las partes con el objetivo de persuadir para cometer un acto. Y es que ciertamente, cuando el gobierno ha sido totalmente transparente con la realidad que afecta al país, las verdaderas necesidades que se presentan, o en lo más básico, cuando se ha dejado de alterar procedimientos para conseguir objetivos.
Y es que, como nos explica o nos expresa esta entrevista que le realizaron a este dramaturgo, aproximadamente hace 30 años atrás, todavía seguimos viendo ciertas conductas similares a las que se presentan hoy en día en nuestra realidad, porque todavía se siguen implementando conductas de amiguismo en los entes para conseguir ciertos objetivos, y no solo en los entes gubernamentales, también lo conseguimos en nuestra vida diaria, porque ¿quién no ha pedido un favor para obtener un beneficio antes que cualquier otro? Y será cierto lo que nos expresa esta persona en un momento de esta entrevista, donde dice que nos encontramos transitando, o como bien se dice, como huéspedes de un hotel. En cierta parte podemos decir que es verdad, porque aún hoy día nos enfocamos simplemente a cumplir o hacer lo que debemos hacer, nada más, sin buscar las miras de un progreso o de solventar situaciones que quizás algunos puedan decir no es de mi incumbencia o no me afecta, o simplemente nos hacemos de la vista gorda ante cualquier situación que se presente. Porque cuántas veces nos hemos conseguido con un trabajo para llevarlo a nuestra vida cotidiana, donde nos especifican cuáles son nuestras funciones y no salimos de eso que tenemos que hacer porque simplemente no están en mis tareas. Porque a mí me tocó hacer cierta parte y a otra persona otra parte, y no busco la manera de progresar o hacer que ese lugar de trabajo, en este caso, mejore. Pero realmente conocemos en el ámbito en el que nos estamos desenvolviendo, en el que interactuamos día a día, porque como les indica Cabrujas, siempre nos han idealizado o nos han mostrado una realidad alterada de lo que realmente vivimos. Porque, como él también expresa, ¿qué pasaría si realmente nuestro Estado, nuestro gobierno, nos explica realmente cuáles son las dificultades a las que nos estamos afrontando? O cuáles son las medidas que vamos a tomar para afrontarlas, así no sean las que nosotros esperamos escuchar, pero las que necesitemos para desarrollarnos, para progresar. Aunque también, como está la crítica o la comparación en la entrevista de ¿qué es progreso para nosotros? Es el mismo significado de progreso para una persona de campo o para una persona de ciudad, para una persona de clase baja, de clase media o de clase alta. No lo creo, porque independientemente el progreso va de la mano con qué dificultad se presente cada individuo. Para una persona de ciudad, el progreso podría ser autopistas, mejores edificaciones. Pero para una persona de campo, ¿qué sería progreso? No sé, quizás nuevas vías, porque no hay, son caminos de tierra. O para un agricultor será el mismo progreso que para una persona de empresas, de organizaciones grandes. O como individuos, ¿qué esperamos como progreso? Para mí progresar puede tener un significado, obtener ciertas cosas, pero para otra persona pueden ser muy diferentes. Es así como también lo podemos maximizar a un país. ¿Qué espera el país para decir que está progresando? Porque como bien Cabrujas concluye que la tarea de modernización no es primeramente legal o económica, sino fundamentalmente ética y cultural. Requiere una sinceridad radical del venezolano consigo mismo y con su Estado. Mientras el Estado no se parezca a los venezolanos y la ley no tenga nada que ver con la vida, el ciudadano seguirá viviendo en la dualidad del campamento, defendiéndose del poder y priorizando la complicidad de Gonzalito carajo sobre la excelencia del doctor Gonzalo.